encontrar ciertas cosas en países de por acá de Latinoamérica. Quisiera salir de Cuba, si tengo pensado salir del país. El combustible en el día, que no vean cómo está redujo todo, que esa persona me había robado. Apasionan los temas de viajar, el complicado acceso a bienes básicos. La mayoría del tiempo pues me siento sola. Yo como que vemos menos personas por acá por la calle, así esa gran pérdida de dinero por el robo, que la mantenemos a distancia. Por una cosa o por otra, últimamente no paran de llegar nuevas personas a esta comunidad, que muchas gracias, por cierto, pero que no me conocen de nada y se debe estar preguntando, ¿esta quién es? A esa y otras preguntas ahora mismo les daré respuesta, porque nunca serán suficientes todos los blogs de mis vivencias y experiencias en Cuba que he compartido y seguiré compartiendo por acá. Muy buenos días por acá y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Lisandra, acá les va un nuevo video, para el cual les pedí que dejaran sus preguntas, sus mensajes, todo lo que quisieran alrededor de algunas de mis redes sociales principalmente, porque quería llegar a conocerlos un poquito más. Me pareció una muy buena manera de como hacer un poco más de conexión, sobre todo para todas esas nuevas personas que se han estado sumando a esta comunidad, para que me conozcan un poco más y para también todas esas personas que llevan muchísimo, pero muchísimo tiempo soportándome por acá, por el canal, para actualizarles un poco de cómo está mi vida en Cuba, en qué punto me encuentro, como que hacer un acercamiento como tal. Como era de esperarse, por supuesto que me dejaron un montón de cosas a las cuales tengo que responder el día de hoy. Así que me pareció también muy buena idea hacerlo a lo largo de toda la trayectoria que estaré recorriendo alrededor de la ciudad entre Centro Habana y El Vedado, que ya saben que es una zona para mí bastante segura para grabar, por ahí hay menos bullicio. Bueno, si alguien les pregunta, a esto se resumen mis videos, esto es lo que me gusta hacer, andar caminando por ahí mientras conversamos un ratico. Lo primero que ando atravesando es la calle Vapor, acá en Cayo Hueso, porque quiero buscar el primer punto para empezar a responder el primer grupo de preguntas. Es bastante temprano en la mañana, es fin de semana, por lo general en estos días como que vemos menos personas por acá por la calle, así que por eso se la van a encontrar así. Y bueno, no olvidemos que hace un sol y un calor bastante fuerte, así que no se asombre si se encuentran las calles más vacías todavía. Yo sé que algunos preferirían que toda esta ronda de preguntas se las haga en una transmisión en vivo, en un video en directo, pero bueno, ya ahí les voy respondiendo una de sus inquietudes y mensajes que me dejaron algunos. Ahora mismo todo el tema de la luz, la conexión a internet, por supuesto que está afectando muchísimo cosas como esta, trabajos que se hacen en internet hoy en día claramente, y no sé qué tan estable esté todo el tema de la conexión. No sería como que lo mejor, ahora mismo nos frustraríamos tanto ustedes como yo. Y también todo el tema del transporte público, como podrán suponer, es todo un dolor de cabeza. Por eso por lo general suelo ir a la mayor parte que pueda caminando. Y por razones obvias esto también afectaría la estabilidad de mi conexión a internet. Si tengo que ir de un municipio a otro, o como mucho 2 municipios de intermedio, pues yo voy caminando. Me acuerdo que una vez hice el viaje completamente a pie desde Tercera y 70 hasta mi casa. Podríamos definir que el transporte público en diferentes niveles va a estar directamente ligado a cómo esté todo el tema del combustible en el día, que no vean cómo está últimamente todo el tema de la crisis del combustible. Una cosa como tomar taxis compartidos, que antes era prácticamente un lujo, hoy en día hasta colas larguísimas se hacen los horarios picos para poder acceder a ello y llegar a tus lugares a donde quieras llegar. Y ni hablemos de los autobuses, yo cada vez veo menos guaguas. Y digamos que el transporte público me ha hecho obligarme a hacer más deporte, más ejercicio caminando, pero bastante. Esto de ir caminando a todas partes para mí se volvió una práctica más frecuente aún después de que llegó el COVID. Que por cierto hay un comentario de Mainajera que quiere saber un poquito más de cómo era Cuba antes de la pandemia, cómo era Cuba antes del COVID, que ve muchos videos de la actualidad, pero que no sabe si hubo un cambio radical como tal en la sociedad cubana. Y ya te digo que sí, se ve muchísima diferencia. Todo el tema de la pandemia en sí vino para provocar crisis tanto sociales como económicas en todos los países del mundo, y como que todos los problemas que tenía cada país particular
se fueron agravando y como que se acrecentaron aún más. Y Cuba, por supuesto, que no fue la excepción. El desabastecimiento, la escasez, el complicado acceso a bienes básicos, la disminución del transporte, el aumento de la inflación y muchos más problemas como que se hicieron aún más notables en la vida diaria. Me acuerdo que mi mamá en ese tiempo fue la primera vez que enfermó de cáncer y yo tenía que ir y venir todos los días del hospital llevando y trayendo cosas durante todo el ingreso. En fin, que sí marcó como que un antes y un después todo el tema de la pandemia. Cuba antes era un poco más relajada, un poco más diferente. Tal vez los problemas sociales y económicos sí se veían, pero no tanto como ahora. Creo que en los últimos 5 años podría decirse que hubo un agravamiento prolongado. Yo me acuerdo que yo vivía para hacer cola. Mis días eran técnicamente salir a las 6 de la mañana de mi casa para hacer una cola que podría ser hasta las 4 de la tarde, ahí sentada en cualquier esquina, porque nos hacían hacer las colas como que una cuadra o a doblar, y aquello parecía que nunca iba a terminar. Yo nunca había vivido algo así, de tener que salir tan temprano como que prácticamente a cazar los productos básicos de la casa. Aprovecho y lo relaciono con otra pregunta que me está haciendo Virgen Mari, de si noto alguna mejoría con todos los nuevos establecimientos que han llegado últimamente por acá, las MIPYMES, los supermercados privados, a los que tanto les hemos hecho videos en los últimos meses. Como bien supones ahí, estos establecimientos, la mayoría de productos que venden tienen que importarlos desde otros países y los compran en sus precios originales en lugares como Estados Unidos, en países de por acá de Latinoamérica, incluso hasta desde Europa. Hay una tienda, hay un supermercado de estos pequeñitos que yo suelo visitar que importa sus productos directamente desde España y desde Italia y luego los revenden en Cuba al equivalente en pesos cubanos a esos precios a los que los compraron, por supuesto, buscando como que recuperar esa inversión. Que la producción nacional en Cuba no es algo que prevalezca, entonces terminamos comprando los mismos productos que consumen ustedes en sus países, pero revendidos, poniéndoles un impuesto de tener que traerlos, de tener que invertir en ellos de manera privada en estos establecimientos. Creo que ahora hay como que más variedad, mayor oferta, hay negocios que se hacen competencia, hay bastantes precios competitivos, que era algo que no veíamos antes. Y por supuesto que esto es algo que solo puede aprovechar una parte de la población. No diría que es mayoría, pero sí creo que es un grupo representativo. No hay datos estadísticos oficiales en el que podamos basar ciertos criterios o ciertas opiniones que podamos dar. Incluso en la actualidad yo ni siquiera podría confirmarles a ustedes cuál es la población exacta en Cuba. Antes éramos 11 millones, pero yo y casi todos suponemos que se ha reducido bastante con todos los movimientos migratorios, con las defunciones, con la baja natalidad. Pero yo no les podría dar a ustedes una respuesta absoluta con bases estadísticas como tal, porque no hay una referencia oficial de momento. Y por supuesto que en estos grupos están quienes reciben remesas, que creo que es un porcentaje que cada vez aumenta más y es muy interesante. Estamos también quienes nos dedicamos a tener trabajos en internet como yo. También están quienes se van sumando como que a trabajar en empleos del sector privado, que yo por lo menos las personas jóvenes principalmente que conozco casi todos han migrado a trabajar a empleos del sector privado. Ahí como que tu ingreso mensual aumenta mucho más, tienes como que otro nivel de vida, ya estás como que ubicado en otro escaño de la pirámide social y te diferencias bastante de las personas que tienen profesiones dentro de los empleos estatales, que eso sí ya cobran un sueldo mucho más bajo, perciben ingresos mucho más bajos y que rondan los promedios oficiales que ustedes cuando van a Google y ven cuál es el salario promedio en Cuba, pues esa cantidad de dinero, unos 15, 20, como mucho $30 al mes. Todo esto considero que en parte responde un poco a la pregunta de Fermanzo01, que dice que es lo más difícil de vivir en Cuba, y agregaría principalmente todas las limitaciones y restricciones que tenemos como para vivir normal. Sobre todo nos damos cuenta en los últimos años desde la llegada de internet que vemos cómo viven las personas en otros países del mundo, y aquí todas las cosas sencillas y de cierta manera relativamente fáciles que hace la gente en el día a día, lo más básico para vivir, aquí se complica un montón.
Por ejemplo, algo tan sencillo como extraer dinero del banco para hacer tus pagos cotidianos te puede tomar como unas 2 o 3 horas de tu día en adelante haciendo cola, dada la poca disponibilidad de efectivos que hay en los cajeros automáticos. Y como esto, muchas otras cosas más. Ahora vamos a enfocarnos entonces en las preguntas y los mensajes que me dejaron directamente para mí, para el personaje de cierta manera que están viendo. Lo más básico ya lo saben, pero igual se lo refresco. Yo me llamo Lisandra, me conocen como Lisa, tengo 29 años de vivir en Cuba, los 29 completicos, nunca he pisado yo un avión para nada, ni por casualidad. Me dedico desde hace unos 5 años aproximadamente, tal vez un poquito más, a todo este tema de las redes sociales, principalmente YouTube, de donde monetizo desde esos 5 años. Perdí mi primer canal y luego tuve que crear este en el que se encuentran ahora mismo, al que llegamos ya a los 100,000 suscriptores después de mucho tiempo. Por cierto, muchas gracias por eso. Me encanta ahora mismo, me apasionan los temas de viajar, me encanta la costura, pero no quisiera hacer como que mis redes sociales directamente sobre todo lo que estoy aprendiendo. Quiero dejármelo en un plano un poco más personal para luego convertirlo en un emprendimiento, que es lo que más me gustaría más adelante. Ahora mismo no tengo más trabajo fuera del mundo de las redes. Sí, en algún momento me gradué de geografía en la Universidad de La Habana e hice mi servicio social. Yo les hice un video al respecto de eso, incluso les mostré con cifras exactas cuánto era lo que yo cobraba mes por mes mientras trabajaba ahí haciendo mi servicio social, que es una cosa que tenemos que hacer luego de que nos graduamos de ciertas carreras, tanto técnicas como profesionales. Yo cobraba muy poquito, eran aproximadamente unos 15 a 17 dólares al mes, y por supuesto saltan los números que me era mucho más rentable estar acá en redes sociales. Además me apasionaba más todo este tema, todo este mundillo. Pues también tengo ingresos de colaboraciones con marcas y compañías, sobre todo extranjeras, con las que realizo ahora. Ya aprendí a hacer contratos formales, firmados. Ahora mismo a mí me tienen que firmar, porque sobre todo desde hace más de un año para acá he estado como que experimentando todo el tema de colaborar en otras redes como Instagram y Facebook, y por eso, por supuesto, que recibo otros ingresos además de los de YouTube. Otra pregunta que me hacen bastante, demasiado diría yo, es si tengo pareja, si tengo novio. Y la respuesta es que sí. Ya las personas que me siguen de antes lo han escuchado en algún momento. Yo tengo a mi novio, de hecho tengo mi relación de hace bastante tiempo, que la mantenemos a distancia por circunstancias de la vida, de emigrar, de irnos moviendo para otros lugares. Hay quienes me preguntan en dónde está directamente, y no lo escondo, él está en Estados Unidos. De hecho, mi círculo más cercano está entre Estados Unidos principalmente y alguna que otra parte en España, Italia, parte de Europa. Todo esto de la distancia claramente que lo hemos sobrellevado como hemos podido, y creo que lo hemos llevado bastante bien. Somos dos personas maduras. De hecho, yo conozco a mi novio hace muchísimo tiempo, porque estudiamos juntos en la escuela, crecimos juntos. Las personas más cercanas de mi círculo ahora mismo son personas que conozco desde hace más de 10 años. Y no es que yo lo mantenga en secreto, simplemente es que como que soy más bajo perfil en ese aspecto. Pues aquí llega una pregunta, algo que ya yo les había contado en su momento, sobre el familiar que me robó casi todos mis ahorros en el 2023. Para tú poder llevar algo como un canal de YouTube viviendo en un lugar como Cuba, tú necesitas a una persona que viva en otro país en el que sí esté permitido cobrar los ingresos de lo que te pagan las redes sociales. En mi caso particular, yo tenía a mi prima que vive en Portugal desde hace ya unos cuantos años. Y durante el año 2023 yo me preparé para presentarme en la Embajada de España para solicitar un visado de estudios. Todos ustedes se lo vieron, a mí me habían admitido en la Universidad de Cádiz, específicamente en la Facultad de Comunicación de Jerez de la Frontera. Una parte me la tuve que quedar acá en Cuba yo, y la otra parte se la quedó ella a modo de ahorro para cubrir el viaje, los gastos de la escuela. De esto yo fui denegada, pero específicamente no sé por qué. Hubo muchos enredos alrededor, porque tú no tienes ahí como tal una entrevista con un funcionario. A ti simplemente te recogen todos los documentos que tú lleves y ellos
a su entender deciden si te dan el visado o no. Y en mi caso fue negativo, para mí fue un choque muy grande, pero no quedó ahí. Aparte de todo el trauma con la embajada de España que tuve en ese tiempo, ella parece como que ella tenía problemas, hacía las preguntas y no me contestaba, o me contestaba indirectamente, o se demoraba, o no me respondía. Para mí fue una forma de actuar súper extraña. Y ella venía actuando ya desde hacía tiempo extraño. Como que habían cosas que yo noté de ella desde un principio que eran extrañas, pero yo dije, es mi prima, me conoce de toda la vida, esa mujer me vio crecer, ¿cómo voy a esperar yo algo malo de su parte? Ya llegó un punto en que no me contestaba los mensajes, en que no me respondía, y ahí fue cuando se dedujo todo, que esa persona me había robado todos mis ingresos. Y no era poquito, era todo mi esfuerzo de casi más de un año. Imagínense ustedes, 1.000 euros, eso multiplíquenlo varias veces. Yo sé que las cosas como que parece que se han quedado así. Bueno, que está súper extraño. ¿Cómo esa mujer se va a quedar todo ese dinero y aún así a día de hoy no te contesta? Pues sí, así ha quedado. Y desde que pasó todo lo de la Embajada de España, enseguida yo cambié como que todas mis cosas para Estados Unidos, con otras personas, con personas también cercanas. Mi mejor amiga en este caso, de toda la vida también, que yo sé que ya les dije como antes que no es algo que determine nada, que no me vaya a pasar nada malo con una persona que conozco de años, porque miren lo que me pasó con mi prima, que la conozco de toda la vida, desde que tengo uso de memoria. Pero sí o sí, por vivir en Cuba me toca confiar, no me queda de otra. Y en este caso también, como tengo a mi pareja, pues como que con ellos he tenido más confianza. Incluso yo les hago preguntas y le pido cosas en algún momento que ellos puedan o no, y me han apoyado muchísimo, muchísimo. Ustedes no se imaginan lo mucho que ellos me han apoyado y lo bien que he recuperado con ellos, como que la confianza en personas que están en otros lugares que no puedo ver frente a frente. Ya les digo, es técnicamente como que el riesgo que tienes que correr y a lo que estás limitado y restringido por ser ciudadana de Cuba. Pero lo que sí más me dolió fue que desde el año antepasado estábamos con el tema de la salud de mi mamá y que yo tuve que de repente conseguirle los medicamentos porque en el hospital oncológico empezaron a suspender los tratamientos a las personas porque no tenían las medicinas. Yo corrí para poder comprarle el tratamiento a mi mamá, en este caso en México, por medio de un suscriptor que me ayudó porque es legal comprar esos medicamentos en farmacias online en México, y él me facilitó que se me llegaran acá. Pero gracias a los ahorros que tenía en Estados Unidos pude conseguir esas medicinas que no son económicas para nada, pero era un motivo de salud, de vida o muerte de mi mamá, y que mi prima, viendo eso, ni siquiera haya dado el brazo a torcer o haya tenido la intención mínimamente de decir, mira, voy a ayudar para conseguir el tratamiento de mi tía, de tu mamá en este caso. En realidad no somos familia, no compartimos como que lazos consanguíneos, simplemente nos decimos primos por crianza, y ahora mismo me parece como que la peor persona del mundo y aún tengo muchos temas que aclarar y simple y llanamente no me han devuelto mi dinero, no veo intención alguna de devolvérmelo y yo sigo en Cuba y trato de como que de pasar página de eso de momento, porque si no, como que pensando eso constantemente me voy a volver loca. Me hacen también muchas preguntas que qué países me gustaría conocer, y creo que la lista se hace muy larga y no sé, se vería feo como que hiciera un top directamente de qué países son los que quiero ver, pero yo en algún momento ya los he ido mencionando. Por supuesto México, Brasil, República Dominicana, España, y yo por supuesto que tenemos una cuenta pendiente, no para vivir ahí directamente, porque ya si la vida me dijo una vez que ahí no era, pues entonces para mí no es. Pero sí me encantaría visitarlo porque las imágenes y los videos que he visto sobre ese lugar se ven súper bonitos, es un país precioso. Y para qué hablarles del Caribe. Puerto Rico a mí me tiene enamorada. Yo en otra vida o fui dominicana o fui puertorriqueña, pero definitivamente fui caribeña. Ahora, otra pregunta que también a uno como que les revuelve mucho todo esto aquí adentro, y es si me siento sola en Cuba. Y yo tengo que confesar que sí, yo he sobrellevado las cosas de la mejor manera y a cara al público ustedes siempre van a ver lo mejor de mí. Pero a mí me falta mucha gente, yo tengo mucha añoranza de muchas cosas que yo hacía antes que ya no puedo hacer. Yo siento que yo no tengo ahora mismo ni un cuarto de la vida social que yo tenía antes. Cuando yo era adolescente, yo salía a todas partes con un grupo muy grande de amigos, que ahora mismo yo creo que más de la mitad vive fuera del país. Pues han cambiado muchísimas cosas y por supuesto que la mayoría del tiempo pues me siento sola. Yo he aprendido a estar sola porque a mí me gusta estar sola, pero hay momentos y momentos en los que a uno le gustaría compartir con su gente, con la gente más cercana. Y ahora llega el momento de responder la pregunta que más se repite, incluso más que
la de si tengo novio, si tengo pareja, si quisiera salir de Cuba, si tengo pensado salir del país o si estoy en algún proceso. Porque claro, la gente ve que hay un montón de creadores, sobre todo de tiempos en los que yo comencé, que han dejado el país, que se han ido y se preguntan, ¿cuándo tú vas a dejar el país? ¿Cuándo vas a empezar a abrirte camino en el mundo? Y esta es la respuesta que les tengo que dar a ustedes. El estar fuera de aquí, de Cuba y de toda su problemática, sigue siendo uno de mis mayores deseos, una de las cosas que más quiero. Y ciertamente, les voy a ser honesta, yo durante todo este tiempo he estado haciendo trámites. Como les conté en el video pasado, quisiera fortalecer mi perfil de solicitante y lo quiero hacer así porque me reafirmo en que no me veo como haciendo un proceso de migración ilegal. Respeto a quienes han tomado la decisión, pero yo en lo particular, en lo personal, no me veo como sobreviviendo a lo duro que sería hacer una travesía. Uno no debe decir nunca, pero yo siento que necesito primero como que explotar todas las vías y todas las posibilidades que yo pueda tener a la mano. Además, entre los propósitos de mi pareja y de mi amiga y de mi gente cercana también está reunirnos en algún punto, y también en base a eso hay un proceso largo pero que se va a hacer. Salir de Cuba no es nada sencillo. Yo sé que últimamente han salido muchísimas personas, pero para poder salir principalmente tienes que contar con una buena base económica. Ya sea que vayas a salir de manera ilegal como de forma legal, tienes que tener una buena base económica con la que puedas contar directamente. Y yo también, como tuve esa gran pérdida de dinero por el robo que me hizo mi prima, pues yo tuve que todo este tiempo recuperarme, tengo que seguir recuperándome, porque para mí fue una especie de atraso al final. Lo último que intenté, que les hice el cuento, fue lo de Colombia. Incluso Colombia me rechazó. En el momento a lo mejor como que es chocante que te denieguen o que te digan que no, teniendo como que cumplimentados tanto de los requisitos que ellos te ponen, pero es lo que hay. Como que la vida me está diciendo que mira, en este país no es, en este tampoco, aquí tampoco es donde te toca. Entonces a mí solo me queda averiguar, ir adivinando. Yo me voy a ir presentando en todo lo que yo pueda y el que la vida elija es el que me va a tocar a mí. Vean, y entre muela y muela que les he estado dando, he llegado al Vedado, al Parque John Lennon, que al parecer hacen ferias muy similares a las que hacen por allá por Centro Habana en la calle Galeano. Y hoy como que la gente se reúne aquí, pero yo pienso que hay como que muchas más carpas que por allá por Centro Habana. Hay negocios alrededor de las 4 calles de acá de este parque, pero más o menos venden cosas bastante similares. Hay John Lennon, que lo tengo ahí detrás, por eso se llama así. De hecho, toda esta zona está dedicada a John Lennon y a los Beatles. Ahí al doblar está el centro nocturno que se llama El Submarino Amarillo, como la canción. Y yo no sabía que hacían estas ferias en este día, aquí específicamente en este lugar. Yo muchas veces llego hasta este parque porque es uno de los más tranquilos. En general el Vedado es bastante tranquilo y sus parques me gustan mucho para andar grabando contenido. Pero entre las cosas que vi que están vendiendo en la feria es más o menos un poco más de lo mismo que ya hemos visto en lugares como Galeano, cosas de comida, frutas frescas, congelados, los cárnicos como el pollo que nosotros siempre estamos buscando, huevos. Había una señora buscando aceite. Hay muchas cosas de aseo, de producción local, como que hacen en algunas fincas algunos productores que aún se dedican a eso en Cuba. Hay una parte en donde venden muchos productos importados, no sé, vino, Nutella, muchas latas de refrescos, de cervezas, de conservados, confituras, galletas, caramelos, en general, cosas así como que traen de otros países, que es muy común verlos en negocios privados como MIPYMES y mercaditos pequeñitos particulares que nos hemos encontrado por ahí. Pues parece que todos confluyen aquí, igual que en Centro Habana, un día a la semana, específicamente en el fin de semana, y la gente viene a conseguir lo que puede. Por lo general en estas ferias las cosas que venden salen mucho más económicas, pero bueno, los precios están como mismo están por ahí por la calle, en referencia a cómo tengan valorado el dólar en ese día, así se van colocando los precios en los lugares particulares. Y por supuesto que es más fácil a veces encontrar ciertas cosas básicas de alimento o de necesidad para la casa en lugares como estos que estamos viendo aquí. Ay, después de unos cuantos minutos logré comprar agua y bueno, también un bucanero de Malta, que esto es la Malta por excelencia en Cuba, y ahora mismo para encontrarla es una pesadilla. Pero estuve a nada de comprarme una cerveza, porque todo lo que había por todas partes en esa feria era cerveza, hasta que di con un lugar que sí tenía
agüita. En este sentido, ya voy a ir despidiendo el video por acá. Creo que he respondido a la mayoría de sus preguntas. Si no es así, no se preocupen porque hay muchas preguntas y mensajes que ustedes me dejaron que dan para ir desarrollando un video completo de cada uno de esos temas en específico, pero en sentido general estas eran las cosas que les quería compartir y que les quería contestar. Ya los veo en el siguiente video. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarme y al fin me voy a mi casa en este día que estoy tan empegostada de calor y ya está, cuídense por ahí.